¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora comienza Telenoticias Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria, donde analizamos cada 7 días la actualidad política de este archipiélago con especial atención a la actividad del Parlamento de Canarias. Esta semana ha habido pleno en la Cámara, el debate sobre el petróleo ha vuelto a centrar muchas miradas. También se ha hablado de ayudas europeas, de tasas aeroportuarias. Este es nuestro sumario. El presidente de Canarias anuncia un programa para luchar contra las listas de espera. Paulino Rivero ha asegurado que su gabinete estudia un plan de choque para mejorar la eficiencia del sistema sanitario. El Parlamento de Canarias acogía esta semana la presentación de las obras completas de José de Viera y Clavijo, un ambicioso proyecto editorial que reunirá por primera vez toda la obra del que es considerado máximo exponente de la ilustración en Canarias. Y esta semana en nuestra sección del Rincón estará el que fuera jefe de comunicación del Parlamento, Santiago Negrín. Aparte de mostrarnos su lugar favorito, nos contará cómo recuerda su etapa como responsable de las relaciones con los medios de comunicación en la Cámara Autonómica. Como es habitual, la sesión plenaria comenzó con las preguntas dirigidas al presidente del Gobierno. La diputada socialista Dolores Padrón le preguntó a Paulino Rivero sobre las listas de espera en sanidad. Rivero le adelantó que el Ejecutivo trabaja en un plan para reducirlas, pero que todo va a depender de si Bruselas permite a España aumentar el déficit público y Rajoy, a su vez, hiciera lo mismo con Canarias. Si todo transcurriera de esa manera, habría dinero para sacar el plan adelante. Si no resolvemos, si no estamos en la cuestión de los tiempos de espera, señor presidente, estaremos haciendo el juego al Partido Popular y desde luego dejando en el camino a los pacientes canarios. Trabajamos en la idea de presentar un plan de choque que permita, por una parte, mejorar la eficiencia del sistema. Creemos que hay margen para mejorar la eficiencia del sistema. Otra de las preguntas formuladas al presidente canario vino desde las filas populares y fue sobre las prospecciones que el Gobierno de España ha autorizado realizar a Repsol frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote. La diputada por el Grupo Popular, María Australia Navarro, afirmó que la extracción de petróleo beneficiaría a todos los canarios. Paulino Rivero negó tales beneficios y fue un poquito más lejos. Se preguntó quién gana más con esas prospecciones, si Canarias, Repsol o el Partido Popular. ¿Cómo le va a explicar usted a los más de 368.000 canarios que lo pasan crudo en el paro, que usted se niega a hablar de crudo, que se niega a que puedan beneficiarse en un futuro laboral y económicamente de una nueva fuente de riqueza? Explíquenle a los canarios de qué se beneficia Canarias. Explíquenle a los canarios de qué se van a beneficiar con la extracción de esos recursos Repsol y sus socios. Y explíquenle a los canarios si el Partido Popular tiene algún beneficio y por eso hay tanto interés en la defensa de este asunto. Bueno, pues un tema sin duda polémico que seguro va a seguir dando que hablar. Otro dato que se ha puesto sobre la mesa estos días es que actualmente los comedores escolares atienden cada día en Canarias a 70.000 alumnos. 37.000 de ellos, más de la mitad, reciben algún tipo de subvención para acceder a este servicio. Ante la demanda creciente de este tipo de ayudas, el Gobierno ha habilitado una nueva partida presupuestaria para poder atender a todos los estudiantes que lo soliciten. Explique ante el Pleno cuál es y cuál va a ser la actuación del Gobierno de Canarias de cara a garantizar el servicio de comedores escolares a todos los niños y niñas que lo necesiten por las circunstancias económicas de sus familiares. Hemos podido detectar, no es fácil hacerlo, no solo alumnos que estando en los comedores tienen dificultad de pagar la cuota, sino aquellos que no estando en los comedores tienen también dificultad de tener el nutriente necesario. Pero lo hemos detectado y tenemos aproximadamente el número y el coste correspondiente, de tal forma que si las familias lo desean, pueden volver o pueden estar en los comedores sin el coste correspondiente. Y otro asunto que está dando mucho que hablar es la reducción del 20% del salario y de la jornada laboral para evitar despidos entre los empleados públicos. El Grupo Popular se hizo eco en el pleno de esta semana de las objeciones que ha planteado el diputado del Común a esa medida. La institución que preside, Jerónimo Saavedra, ha solicitado, como saben, a la Defensora del Pueblo, su equivalente nacional, que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra esa decisión del Ejecutivo canario. El Gobierno, por su parte, advierte que se trata de una medida temporal. Con su decisión, de la que es partícipe el Gobierno de Canarias en su conjunto,
irresponsable los grupos parlamentarios de Coalición Canaria y el Partido Socialista Obrero Español, la comunidad autónoma vulnera posiblemente derechos constitucionales, normativa comunitaria y la normativa laboral de aplicación en España, en nuestro país. El Gobierno lo que no ha querido hacer es despedir a miles de empleados públicos. Por eso hemos adoptado esta medida de forma coyuntural, de forma temporal, medida que suprimiremos desde que podamos, antes incluso de que acabe el ejercicio, y eso lo anuncio hoy aquí en este Parlamento. Bueno, pues ya han visto ese cruce de declaraciones entre gobierno y oposición. También ha comparecido esta semana el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz. Lo ha hecho para hablar sobre la supresión de las oficinas liquidadoras de los impuestos cedidos que antes gestionaban los registradores de la propiedad. El Partido Popular ha afirmado que la comunidad autónoma perderá 90 millones de euros al año. Una visión absolutamente contraria a la del propio consejero, que habla de un ahorro de 12 millones de euros anuales. Señor consejero, mire, eliminar las oficinas tributarias comarcales supondrá que la Administración Tributaria Canaria pierda gran parte de los 90 millones de euros al año y durante mucho tiempo. El mantenimiento de esas oficinas en Canarias, con el alto coste que eso supone, 12 millones de euros, no tiene razón de ser desde el momento en el que la Dirección General de Tributos dispuso de la plataforma informática necesaria para la gestión de todos los impuestos. Y la delicada situación por la que están pasando muchas familias en las islas centró gran parte del debate parlamentario. Los grupos apoyaron una iniciativa del Partido Popular para solicitar al Gobierno que aumente las partidas económicas destinadas a Cáritas. Además, los grupos socialista y nacionalista canario anunciaron que van a presentar un pacto contra la pobreza después de que no prosperara el propuesto hace una semana por Nueva Canarias. Inés Rojas, responsable del área de Asuntos Sociales, ha recordado que el Gobierno y las ONG dedican 500 millones de euros al año para paliar la pobreza en este archipiélago. La pobreza en Canarias avanza en paralelo al desarrollo de la crisis económica. La situación preocupa en la Cámara Regional y los grupos tratan de poner en marcha medidas concretas para orientar las políticas sociales. El Grupo Mixto presentó una proposición no de ley el pasado 27 de febrero con un plan de choque contra la pobreza que resultó finalmente rechazado. Por sentido común, por responsabilidad pública, incluso por algo que para nosotros es importante, por justicia social, la respuesta de las instituciones a esta situación no debe ser la de recortar, sino la de aumentar los recursos y los medios para mitigar la pobreza y la exclusión. Los grupos socialista y nacionalista canario anunciaron la próxima presentación conjunta de un plan de choque contra la pobreza. También incidieron en las consecuencias sociales de las políticas de recortes. El desmantelamiento del estado de bienestar es ya un hecho y sus consecuencias tienen rostro. Las reformas sociales y sanitarias puestas en marcha por el Gobierno del Partido Popular están agravando la situación de las personas más pobres. Quiero anunciar que los grupos que apoyan al Gobierno vamos a tener una iniciativa con dotación concreta y no con cantidades al vuelo, como en algún momento se puede haber realizado por algún portavoz. El Grupo Popular presentó una proposición no de ley para instar al Gobierno a que incremente los fondos destinados a los proyectos que Cáritas desarrolla en Canarias. Resultó aprobada por unanimidad. No podemos olvidar que Cáritas Diocesana es una entidad que desarrolla una tarea encomiable y da servicios específicos, incluso únicos, como el proyecto Lázaro o Atacaite. El Gobierno expuso las acciones que desarrolla para combatir la pobreza en las islas y cifró en 500 millones de euros la cantidad dedicada a este fin junto a las organizaciones sin ánimo de lucro. Año tras año hemos visto cómo la situación económica cada vez es más complicada, las familias cada vez lo tienen más difícil, pero afortunadamente a través de todas estas herramientas y de la modificación y la reconducción de las políticas sociales estamos logrando una cohesión social y territorial. Pero créanme, esto no se sostiene mucho tiempo si no se dinamiza la economía y se crea empleo. Tanto la evaluación del Gobierno como la de los grupos coinciden en señalar el desempleo como aspecto determinante en el aumento de la pobreza en Canarias. Cambiemos de asunto para contarles ahora que el Parlamento de Canarias ha acogido esta semana la presentación de uno de los proyectos culturales más ambiciosos desarrollados hasta la fecha en el archipiélago. Se trata de la recopilación de la obra completa del historiador, biólogo y escritor Viera y Clavijo.
Máximo exponente de la ilustración en el archipiélago, Viera y Clavijo fue el protagonista en 2006 del primer Día de las Letras Canarias. 7 años después lo vuelve a ser en forma de un ambicioso proyecto impulsado por el Gobierno de Canarias para recuperar su amplio legado. Un programa que lleve a todas las islas el testimonio de un canario cuya vida y cuya obra son imprescindibles para que nos reconozcamos como pueblo con un proyecto común de convivencia. Se trata de la primera vez que se recopila la obra completa de Viera y Clavijo. Precisamente lo que trata este proyecto es de fijar y de salvar para siempre todo el patrimonio que representa la obra de Viera y Clavijo. Parece sorprendente que aún hoy en día existen bastantes obras inéditas de Viera. Ambicioso proyecto en el que colaboran las 2 universidades canarias, recopilando la amplia obra de Viera y Clavijo para proyectarla a todo el mundo. Como comprenderán, se trata también de poner a disposición del público de cualquier parte del planeta el precioso legado original de los escritos de Viera. Esto lo están haciendo profesores de nuestras universidades canarias. Y ven la luz los primeros 7 volúmenes de una colección que integrarán finalmente 55 obras, rescate del amplio legado que dejó tras de sí este ilustre canario. El periodista que este domingo nos enseña su rincón preferido del edificio de Teobaldo Power es un hombre que conoce perfectamente el Parlamento por dentro porque fue durante años jefe de prensa de la institución. Santiago Negrín, que también pasó por esta casa, ejerce ahora como jefe de informativos de la cadena SER en Canarias. Siempre le ha gustado ver los toros desde los 2 lados de la barrera. Este era mi lugar de trabajo, aquí donde se cosía un poco durante casi los 4 años que estuve de jefe de comunicación aquí en la Cámara Regional, pues aquí donde se cosía un poco el tema de los periodistas. Y además este es un lugar curioso porque primero tiene unas fotografías estupendas de una época del Parlamento de Canarias que ya va quedando atrás, la época del comienzo de la autonomía, con retratos ilustres y cosas de este tipo. Y además me encantaba este sitio porque aquí es donde se congregaban todos los periodistas y es la salida esta hacia el hemiciclo. Es decir, es una salida donde los periodistas se sientan aquí, que además saben todos ustedes que este debe ser el único Parlamento de España donde los periodistas pueden acceder dentro del hemiciclo. La dirección de comunicación de aquí del Parlamento es un tema que hay que aprender, saber llevar, porque aquí no trabajas ni con un partido político, aquí trabajas con varios grupos parlamentarios, trabajas con un presidente del Parlamento y la responsabilidad es mucha y hay muchos periodistas acreditados, con lo cual aquí hay que atender a la gente bien, atenderla bien, tener esto cuidado, que la información llegue. Hombre, aquí sorprenden mucho y me refiero, son momentos de bastante intensidad, tanto política como institucional, los debates sobre el estado de la nacionalidad. Esos 2 días, pues esto es efervescencia pura, de periodistas, de esos momentos, bueno, delicados, donde se trabaja bien, se trabaja de una manera muy potente y yo los recuerdo especialmente. Y también recuerdo mucho el día en que me fui de aquí porque la verdad que fue una etapa maravillosa y cuando me di con mis papeles saliendo por ahí por el Salón de los Pasos Perdidos, la verdad es que yendo a asumir otro reto profesional encantador, que es donde estoy ahora, pero ese día lo recuerdo, no con tristeza, pero sí con como que cerraba una etapa que me gustó mucho. Bueno, muchas son las horas que ha pasado Santiago Negrín en ese Parlamento. Nosotros repasamos ahora de manera más breve otros asuntos de la actualidad parlamentaria. Miembros de la mesa del Parlamento, presidida por Antonio Castro, se reunían este jueves en la sede de presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. Un encuentro fuera del lugar habitual que busca acercar el trabajo de la primera institución a los ciudadanos de todas las islas. La Plataforma por la Dignidad presentó esta semana un escrito ante el registro del Parlamento en defensa de la sanidad pública. El detonante de esta iniciativa ha sido la huelga de hambre que mantiene desde el pasado 28 de febrero uno de los miembros de la plataforma, la conocida activista tinerfeña Rosa Cubas. En una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Parlamento ha expresado su compromiso con la participación de la mujer en la sociedad y su plena integración en todas las esferas de la vida pública. Y vamos ya con nuestra entrevista de este domingo. Nuestro invitado es Fabián Atamán Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto. Es licenciado en farmacia y su isla de procedencia es Lanzarote.
Bueno, pues ya conocen a nuestro invitado de hoy, Fabián Martín, diputado del Partido Independiente de Lanzarote, integrado, como saben, en el Parlamento dentro del Grupo Mixto, consejero también del Cabildo de Lanzarote. Señor Martín, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Un placer, muy buenos días. Esta comunidad se enfrenta a final del mes de marzo al debate sobre el estado de la nacionalidad, un debate que debe servirnos para saber cómo estamos y hacia dónde vamos. ¿Usted sabe ya qué va a decir encima de esa tribuna de oradores? Bueno, yo creo que es una ocasión en la que el Gobierno de Canarias, pero también el Parlamento en conjunto, tiene que radiografiar la situación actual de unas islas que no atraviesan, desgraciadamente, por su mejor momento. Las perspectivas de cada uno de los partidos políticos pues ya se pueden presumir en función de cuáles han sido los derroteros del Parlamento Canaria en estos últimos meses. En este caso, a mí como representante de una isla no capitalina y como representante por el Partido Independiente de Lanzarote, me va a tocar poner sobre la mesa los datos de Lanzarote y la situación actual de Lanzarote, que tampoco se distancia mucho de cuál es la que vive en el resto de islas, pero no tenga la menor duda de que en ese caso mi discurso, mi alocución va a ir dirigida casi en exclusiva a Lanzarote. Enseguida vamos a hablar de Lanzarote. El Gobierno de Canarias, le pregunto, achaca muchos de sus problemas a esa política de recortes que se está llevando a cabo desde el Gobierno de España, desde el gabinete de Mariano Rajoy. Y le hago una pregunta, ¿nos iba mejor a los canarios cuando gobernaba el PSOE en Moncloa, cuando gobernaba el Partido Socialista, o al PP le ha tocado bailar con la mafia en el momento más difícil? Bueno, yo creo que la situación actual pone a todas las administraciones en contra la pared en muchas de las ocasiones, incluso tomando medidas que es muy contrarias a las que se prometieron en campaña electoral. El señor Rajoy prometió una cosa y está haciendo otra bien diferente, y probablemente esa situación que él vive se pueda trasladar a otras administraciones, incluida la canaria. Pero yo creo que se gobierna y se está mejor cuando existe una política de entendimiento con el gobierno del Estado de la Nación, esté el socialista o esté el Partido Popular al frente de la misma. Y en este caso, de lo que sí puede presumir Paulino Rivera en estos últimos tiempos es de mantener una posición de enfrentamiento continuo con el gobierno de la Nación y en concreto con el ministro Soria. Parecía que eso se estaba arreglando de todas maneras la última semana, ¿o eso es algo con cara a la galería, según? Bueno, yo creo que es más bien un paripé en el que a algunos les interesa desempeñar un determinado papel, jugar un determinado rol en esta situación en la que prácticamente todos estamos convencidos de que no se va a llegar a ningún acuerdo. Pero más allá de ese planteamiento que se hace en Canarias, yo creo que el punto, el núcleo central de discusión donde tiene que estar es en Madrid, que es desde donde muchas veces se toman decisiones que afectan a los canarios sin contar con los canarios y sin contar con el gobierno de Canarias. Esa es una situación promovida, entre otras personas, pues por el señor Soria y por el señor Rivero, quienes han, yo creo que, puesto por delante una situación política y personal y han olvidado en algunos de los casos la situación general global de los canarios. Pero bueno, y entonces todo ese pacto que se está haciendo, ese pacto por Canarias que se quiere suscribir y que ha llevado a tener reuniones entre Coalición Canaria y Partido Popular en las últimas semanas, ¿se quedará en papel mojado? Yo me temo que sí, que va a quedar en papel mojado, que las manifestaciones no han sido convincentes por parte del Partido Popular ni por parte de los representantes responsables de Coalición Canaria, y que tampoco se ha querido abordar una serie de cuestiones que yo creo que son fundamentales para los canarios y que preocupan para los canarios. Estoy hablando de desempleo, estoy hablando de pobreza, estoy hablando de planes de choques necesarios en cada uno de los ámbitos sectoriales de la política canaria. Esas cuestiones han, o parecen al menos, haber quedado al margen, y se ha puesto por delante de todo ello un pacto regional, vamos a decir, entre Coalición Canaria y Partido Popular, que no se sabe muy bien a qué ni a quién obedece. De todas maneras, en esas mesas sectoriales, los integrantes de esas mesas dicen que sí se ha hablado de empleo, que sí se ha hablado de acuerdos para revisar el REF, que sí se ha hablado de esa revisión del sistema de financiación autonómica, y el escollo que ha salido en los últimos días es precisamente el de las prospecciones petrolíferas, ese impuesto que debería colocar el gobierno de Canarias para dar ese visto bueno a las prospecciones. Usted, digo precisamente porque usted es lanzaroteño, sí, ¿cómo asiste Lanzarote a todo este debate sobre las prospecciones que ha vuelto al primer plano de la actualidad? Pues mire, en algunos de los extremos con cierto asombro, porque creo que se ha utilizado un punto de discusión, de enfrentamiento político para inducir a la población a un entendimiento completamente diferente de la realidad. Y me explico. Yo estuve en aquella manifestación de la que se cumple ahora en estos días un año, defendiendo un no al petróleo, porque había y sigue existiendo en algunos extremos de determinados posicionamientos
posicionamientos políticos, falta de información. Cuando uno no maneja todos los datos, cuando uno no es consciente de toda la realidad, no es fácil que se pronuncie a favor o en contra de unas prospecciones petrolíferas. En ese caso, nosotros mantuvimos un no por falta de información y también porque no sabíamos exactamente qué es lo que iba a obtener Canarias de esas prospecciones petrolíferas. Y esa es la postura que mantenemos hasta el momento. Todavía no lo sabe lo que va a obtener Canarias. No, es que yo creo que ha quedado muy poco explicado a la sociedad canaria y a la lanzaroteña y también a la sociedad de Fuerteventura qué es lo que se va a obtener. La información que sabemos, pues bueno, trasciende a través de los medios de comunicación, pero yo creo que es un tema tan importante para Canarias y para el futuro de Canarias que merece, y yo creo que además debería ser de obligado cumplimiento, el que se estableciera una mesa de negociación, una mesa de entendimiento entre el gobierno del Estado y el gobierno de Canarias. Y eso ha faltado en todo este proceso. Más allá de ello, mire, ¿se puede aprovechar los recursos naturales para generar economía en Canarias? ¿Por qué no? A mí lo que me parece muy simplista es como punto de partida decir que no, cuando la mayoría, entiendo, de los posicionamientos políticos que se habían hecho hasta el momento, incluso de algunas formaciones que ahora enarbolan una bandera rotunda al que no, era por lo menos de entrar a discutir, a dialogar qué pros y qué contras cuenta Canarias en todo este proceso. Esta semana se ha tramitado un nuevo recurso en contra de esas prospecciones. ¿Usted en qué cree que va a acabar todo esto? Pues mire, yo creo que todo esto debería acabar, al menos, yo no quiero tampoco vaticinar nada, pero debería acabar en un punto medio entre los dos extremos, que parece ser que son las posiciones que mantiene por un lado el gobierno del Estado y por otra parte el gobierno de Canarias. Yo sinceramente puedo decir que de toda la batería de recursos que se han interpuesto, pero también de toda la batería de sentencias que han ido saliendo poco a poco, nada bueno cabe esperar para el gobierno de Canarias. Y ya se lo pregunté yo al señor Rivero hace algunos meses en el Parlamento de Canarias. Señor Rivero, usted ha mantenido una postura hasta ahora, pero también es cierto que los tribunales de justicia no le están dando la razón en la defensa de su posicionamiento. Y llegará un momento en que usted tenga que interlocutar, tenga que hablar con el gobierno del Estado. Es momento de hacerlo, pero no se encone en una postura, yo creo que muy poco fructífera, y busque un punto de entendimiento, un punto de encuentro en el que Canarias pueda sacar algo de todo esto, porque lo que yo sí aborrecería es que se establecieran unas prospecciones, se promoviesen unas prospecciones petrolíferas a pocos kilómetros de la costa canaria y encima nos quedáramos los canarios mirando cómo otros se llevan el dinero, cómo otros se llevan los recursos y cómo otros se llevan la economía, que se podría revertir además fácilmente en estas islas. Usted pertenece a un partido nacionalista. Los nacionalismos en toda España, cada vez que se producen procesos electorales, están ganando votos. Lo hicieron en Euskadi, también en Cataluña, pero sin embargo esa fuerza nacionalista se diluye en tanto en cuanto en el Congreso de los Diputados existe una mayoría absoluta que además sigue muy atenta a los dictados de Bruselas. ¿Qué papel pueden jugar los nacionalistas en medio de todo este contexto? Yo creo que la representación nacionalista que existe en el Congreso de los Diputados desgraciadamente no obedece a lo que a los nacionalistas nos gustaría, y lógicamente los nacionalistas canarios no tienen una representación en el Congreso de los Diputados como afortunadamente tienen otras regiones, otras zonas, otras nacionalidades del Estado español. Me refiero a los catalanes o a los vascos. Ya nos gustaría a los que nos sentimos y practicamos el nacionalismo canario sentirnos representados en cantidad y también en calidad de la manera que otras nacionalidades del Estado lo hacen. Con ese número de diputados, yo creo que el papel que pueden desempeñar los nacionalistas canarios a partir de ahora en ese Congreso es más bien queda un tanto diluido. El único presión o la única vía de presión que se pueda tener a partir de ahora la podrá ejercer el Parlamento de Canarias o el Gobierno de Canarias para obtener, como usted bien decía, de todos estos trámites en los que se está revisando ahora pues la política económica a nivel de la Unión Europea queda limitada más que, como le decía anteriormente, a la presión que desde esos ámbitos se puede hacer. Antes me hablaba usted, señor Martín, de Lanzarote. Canarias ha estado volcada en las últimas décadas hacia el turismo, ha desarrollado prácticamente toda su economía volcada en el turismo. ¿Cree que hay que seguir volcándose en el turismo o hay que ir apostando poco a poco por otro tipo de industria, de modelo de desarrollo económico? ¿Cómo se imagina Fabián Martín Canarias dentro de 30 años? César Manrique se imaginaba una Lanzarote sostenible. Yo le pregunto cómo se imagina usted Canarias dentro de 30 años. Sí, bueno, yo precisamente al respecto formulaba una comparecencia en el pleno de esta
esta semana al consejero de Economía y Hacienda, donde le hablaba sobre las potencialidades y sobre las debilidades de la economía canaria. Dos cuestiones que yo creo que son más que necesarias para radiografiar cuál es la situación actual de Canarias, pero también para saber cuál es el horizonte que se quiere establecer de futuro para Canarias. Y la triste respuesta del consejero de Economía y Hacienda fue, yo creo que decepcionante para la mayoría de los diputados, porque no fue capaz de establecer cuál es el objetivo, cuáles son las líneas estratégicas que se marca para Canarias, no de cara al 2014, sino de cara de aquí a 10 años. Cualquier político que se precie y máxime en un gobierno de Canarias, yo creo que tiene que planificar a largo plazo, no al corto plazo, que es donde se quedan las mayorías de las políticas de Canarias. Pero respecto a la industria turística, mire, el 30% del PIB de Canarias viene de este sector. El 34% directo o indirecto del empleo en Canarias lo genera este sector. Es un sector vital en la situación actual y entiendo que en la situación futura. Pero todos hablamos de diversificar economía. Y para diversificar economía hay que pensar hacia qué sectores nos queremos ir. Y algunos de los sectores, lógicamente, vendrán por la rama de servicios, pero también muchos otros tendrán que venir por la vía industrial. Y para eso hay que favorecer que en Canarias se implanten no solamente personas, sino también empresas con capacidad de invertir. Y para eso también hay que quitar, hay que remover los obstáculos que a día de hoy hacen imposible que determinadas inversiones y determinadas ideas se consagren finalmente en esta tierra. ¿Y de Lanzarote? ¿Qué hay que arreglar inmediatamente? Pues mire, de Lanzarote yo arreglaría el gobierno insular. Creo que desgraciadamente no es el gobierno ni su presidente el que mejor representa los intereses de la isla ni a los ciudadanos de Lanzarote. Pero lógicamente yo me centro mucho en el debate a nivel del Cabildo de Lanzarote, del cual también soy consejero, y a nivel del debate social y mediático que se hace en desbloquear determinados instrumentos de planificación que a día de hoy hacen inviable la continuidad y sobre todo el introducir nuevos ámbitos empresariales económicos en la isla. Mire, nosotros estamos a día de hoy, la libertad de Lanzarote cercenada por un plan insular de ordenación del territorio del año 91. Para bien o para mal, la situación actual de Lanzarote y de los lanzaroteños no es la misma de la de hace 25 o 30 años. Y para eso necesitamos planificar teniendo documentos que permitan, como le decía anteriormente, no solo a nivel de Canarias, sino a nivel de Lanzarote, reflejar la realidad actual y también cuál es la voluntad de la mayoría de la sociedad y también de los emprendedores, que al final son los que generan economía, son los que generan empleo. Lógicamente, Lanzarote tiene muchos escollos, una isla con un nivel de desempleo de los más elevados de todas Canarias, pero para promover, como le digo, soluciones a todo eso, se necesita facilitar la entrada de capital, facilitar el que proyectos, como le comentaba anteriormente, puedan finalmente ver la luz en esta isla. Eso es lo que le iba a preguntar, cómo rebajar la tasa de desempleo, que en Lanzarote precisamente es una de las tasas más altas. Sí, no es fácil. Y yo siempre he defendido tanto a nivel del discurso en Lanzarote como a nivel del discurso del gobierno de Canarias que las administraciones tienen un papel limitado. Es verdad que contamos con las políticas activas de empleo para las cuales se destinan cantidades millonarias en las islas. Yo le voy a dar un dato. Miren, en la legislatura pasada, es decir, entre el 2007 y el 2011 se destinaron para Lanzarote más de 40 millones de euros, me parece que fueron 41 millones de euros para políticas activas de empleo. Y en estos 4 años en los que el gobierno de Canarias destinó 41 millones de euros para el desempleo no hizo más que aumentar. Luego, de esos datos puede sacarse una conclusión, y es que muchas de las políticas que hace el gobierno de Canarias no están bien dirigidas. Luego tienen que repensarse y rediseñarse. Pero desgraciadamente, e independientemente de que el dinero destinado para desempleo, no solamente por parte del gobierno del Estado, sino también por el gobierno de Canarias, se hace cada vez menor, ese dinero va destinado a políticas que ya están fracasadas. Y esas políticas tienen que reinventarse indiscutiblemente. Nos queda prácticamente un minuto de entrevista, señor Martín. Hay un tema de actualidad. En Canarias se conoce a Venezuela como la octava isla. Yo no sé cómo está viendo usted todo este proceso electoral que se está viviendo en Venezuela y qué cree que puede suceder. Pues mire, usted sabe precisamente que las islas orientales no estamos Digo, octava isla con permiso de la graciosa, porque hablando con un conejero, evidentemente solo faltaba. Las islas orientales no estamos unidas de manera tan fuerte desde el punto de vista sentimental con esa octava isla, con Venezuela, pero como un político joven que mira con cierta preocupación lo que está pasando y lo que puede pasar a miles de canarios que viven allí, lo cierto es que primero con cierto asombro y en segundo lugar lo miro con cierta rabia. Yo si estuviera en Venezuela a día de hoy no tendría duda de que apostaría por el señor Capriles, de todas. Se moja usted y dice a quién votaría. Sí, yo
tengo claro que ningún político, no lanzaroteño, sino canario, se va a mojar en esta circunstancia, pero yo también creo que cuando uno está en política tiene que ser sincero y expresar, y sobre todo mojarse, tomar determinación, porque eso es lo que... ¿Por qué Capriles y no Maduro? Pues mire, primero porque Maduro refleja la continuidad de algo que se ha demostrado que es tremendamente perjudicial, no solamente para los venezolanos, sino para la economía venezolana. Segundo, porque Capriles refleja, y yo creo que defiende, modernidad y sobre todo el disociar el futuro de Venezuela de ciertas posturas caudillistas, que nada le han convenido en estos últimos tiempos a esa octava isla, como usted decía, Canarias. Por supuesto que se viven unas circunstancias complejas donde Capriles además yo creo que amalgama en general pues una situación de oposición a lo que venía siendo esa izquierda que gobernaba, pero yo creo que también, como le decía anteriormente, hay que apostar por savia nueva, por gente nueva, por proyectos nuevos y darles la oportunidad a la esperanza y la ilusión y al cambio. Sobre todo, yo no tengo la menor duda que si estuviera allí, no solamente aquí me mojo, sino si estuviera allí, tomaría partido por el señor Capriles. Bueno, pues vamos a ver cómo acaba todo eso, estaremos muy pendientes, señor Martín. Le voy a invitar que se quede con nosotros unos segunditos, porque siempre hacemos una entrevista seria, después hacemos otras preguntas más informales, algunas de sus señorías, el señor Martín ya las ha contestado en alguna ocasión, son preguntas que nos ayudan a conocer el lado más humano de los diputados. Esta semana se ha sometido a nuestro test, ha tenido la gentileza de hacerlo el portavoz del PSOE, Manuel Fajardo. Pues las que haga falta. Pueden ser casi siempre, mucho más de las que son el horario laboral normal. ¿No? A veces. ¿Cuál? Pues depende del supermercado y depende de la isla. Desgraciadamente en las islas menores más que en las islas mayores o capitalinas, ¿no? Porque tenemos, por lo menos en Lanzarote, es más caro que en Tenerife o en Gran Canaria. Ninguno, o no puedo tomar café. Descafeinado, cortado, con leche. Cuando puedo, sí, pero practicar deportes, desgraciadamente, por un infarto que tuve en su día, ahora cumpliré 10 años, solamente puedo caminar o nadar. Suelo comer cuando puedo en casa. Si no me queda otro remedio, tengo que comer fuera. Ahora, aunque parezca extraño, o desde luego sea poco habitual, lo que estoy leyendo es la memoria de la defensora del pueblo. Pues fue aquí en Tenerife y el último concierto de música fue el que dieron Joaquín, Sabina y Serrat, una maravilla de concierto. Bueno, pues a Manuel Fajardo, que le gusta Sabina y Serrat, ¿usted a qué último concierto fue, señor Martín? Pues tendría que recordarlo, pero me parece que fue un concierto de música clásica en la Cueva de los Verdes en Lanzarote. No, ha aprovechado el señor Fajardo para decir que la leche es más cara en Lanzarote que en Tenerife o en Gran Canaria. Ojalá fuera solamente la leche, buena o mala. Lo cierto es que desgraciadamente la doble insularidad marca precios y marca posibilidades, que es también una cuestión que normalmente no se tiene en cuenta. No solamente los precios limitan la capacidad de los, en este caso, de los lanzaroteños para poder vivir con mejor o con mayor o menor comodidad, sino también que marca esa doble insularidad las posibilidades a las que los habitantes de las islas menores nos encontramos normalmente para, pues mire, algo tan fundamental en la vida de cualquier canario, de cualquier joven, como es acceder a estudios universitarios. Señor Fabián Martín, diputado del PIL por la isla de Lanzarote, un placer haberlo tenido esta mañana. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias a ustedes también por habernos acompañado otra mañana de domingo más. Recuerden que tienen una dirección de correo electrónico que pueden ver ya sobreimpresionada, parlamento@tvcanaria.tv. Cualquier sugerencia, cualquier idea, cualquier comentario será, por supuesto, bien recibido. Nosotros terminamos aquí. Gracias por su compañía. Que disfruten ustedes de un feliz domingo. Hasta la próxima ocasión.